Y hablando de distintos padecimientos, que fue lo que un poco abordábamos en bloques anteriores en esta primera emisión de Inmernoticias, el tema de las enfermedades zoonóticas, el tema del propio cambio climático debido a la ganadería, debido a las granjas porcinas, hablando también de los animales humanos y de los animales no humanos y de cómo de una u otra manera continuamos con esta violencia ambiental hacia todos los frentes de la biodiversidad. Nos parecía muy importante en esta primera emisión de Inmernoticias plantear escenarios, plantear alternativas y todos los puntos de vista, todas las voces. Ustedes que nos escuchan, auditorio, nos pidieron que habláramos de veganismo, si es o no una alternativa para cambiar la relación que tenemos ahora, en este 2022, con nuestro planeta, a partir de todo lo que hemos aprendido. Y es por ello que decidimos invitar y agradecemos muchísimo que nos hayan tomado la llamada a dos expertos a esta mesa. La doctora María del Carmen Iñárritu Pérez, nutrióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. María del Carmen, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. Buenos días, pues mucho gusto en saludarlos aquí. Aquí estamos con mucho gusto. Qué gustazo, María del Carmen, muchas gracias. Va un gran abrazo y también va un gran abrazo para Óscar L. Sánchez. Él es autor del libro Diario de un activista vegano y además coordinador del Hogar Animal Sanctuary de Barcelona. Óscar, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, y buenas tardes desde aquí. Encantado y muy agradecido de darme espacio en vuestro programa. Bonita tarde, Óscar, para ti que nos escuchas. Qué gustazo que podamos conversar los tres y por supuesto todos quienes nos escuchan en esta primera emisión, a quienes invitamos a que se sumen a la conversación a través de @Imer_noticias con preguntas y comentarios. Y antes de cualquier cosa, a mí me gustaría conocer, María del Carmen, Óscar, sus puntos de vista y su análisis con respecto a cómo entender el veganismo y cuál es su propia postura frente al veganismo en este 2022, que ya es un año, me parece que está marcando muchas pautas para lo que tenemos ya que estudiar en el futuro. Comenzamos contigo, María del Carmen. Pues buenos días. Bueno, el veganismo, bueno, en sí, pues es una filosofía de vida, ¿no? Una claro. forma de vida que busca excluir todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales, no nada más el consumo de alimentos únicamente de origen vegetal, sino esa forma de vida y respeto hacia los animales que yo respeto tanto y que me parece una buena opción, ¿no? Una buena opción, pero para cierto grupo poblacional, ¿no? Siento que el veganismo, bueno, para saber alimentarse bien con una alimentación vegana, pues tienes que tener una cierta preparación educativa para saber la elección de alimentos. Una alimentación vegana generalmente hay menor consumo de vitamina, por ejemplo, vitamina B12, que nada más está en alimentos de origen animal. El consumo de hierro es menor porque está menos biodisponible, el zinc, el calcio. Entonces, este tipo de alimentación requiere cierta preparación educativa en cuanto a la alimentación, ¿no? También pues requiere una cierta economía, no es tan barato llevar bien una alimentación vegana, ¿no? Y bueno, pues siento que para la población mexicana pues sería difícil pedir a la gente que lleve una alimentación vegana y que lo haga de manera por elección y de manera informada, ¿no? Muchas veces somos veganos aquí en México a fuerzas porque los alimentos de otros alimentos son más caros, ¿no? Pero no llevando una alimentación vegana para tener una mayor salud, ¿no? Y bueno, el planeta sí claro, beneficia mucho más por los alimentos, únicamente consumiendo alimentos de origen vegetal, ¿no? Y en cuanto a gases de efecto gastos de agua, etcétera, ¿no? Sí es beneficioso, porque bueno, tiene sus dos vertientes, ¿no? Que ya hay estudios cómo poder solventar este problema, ¿no? Tanto de la salud del ser humano como del planeta, de los animales, ¿no?
Bueno, pues no sé si quiero Claro. también conocer un poco a Oscar, él es vegano, ¿no? Entonces, Me parece muy importante dar estos primeros planteamientos, María del Carmen, para sentar, digamos, el terreno de esta conversación tan necesaria. Óscar, desde tu punto de vista, ¿cómo repensar o cómo plantear justamente al veganismo frente a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, como esta filosofía que nos decía María del Carmen, en un 2022, donde ya lo decíamos hace unos momentos, estamos hablando de distintos padecimientos, estamos hablando de un cambio climático inminente, de consecuencias para el planeta que de pronto ya nos están cada vez planteando más las distintas organizaciones internacionales? Bueno, yo en primer lugar no he podido escuchar bien a María del Carmen en el último tramo de su intervención, aunque me ha parecido entender cuál es su postura desde el punto de vista de salud y sobre todo desde el punto de vista del factor económico en la mayoría de la población, enfocada principalmente en México. Yo conozco a muchas compañeras y compañeros activistas que son veganos desde hace muchísimos años y no precisamente de clases medias ni altas, y supongo que representará a la mayoría de la población mexicana, por lo tanto pueden ser un buen punto de referencia como para poder decir que está bastante al alcance de la mayoría el cambiar sus hábitos, sobre todo de alimentación, para consumir solo productos de origen vegetal. Yo, en primer lugar, lo que sí que querría dejar muy claro es que el veganismo no tiene absolutamente nada que ver ni con la salud ni con el ecologismo, con el medio ambiente. El veganismo, por definición, es el rechazo a la explotación animal, es decir, al uso de animales para beneficio humano. A día de hoy, en pleno siglo XXI, en el 2022, somos muy conscientes de que podemos alimentarnos con productos de fuentes de origen 100% vegetales, a través de proteínas, vitaminas, frutas, verduras, legumbres, semillas, cereales, frutos secos, que nos dan todos los nutrientes que el ser humano necesita para estar debidamente alimentado. Es verdad, y estoy de acuerdo con María del Carmen, que hay que estar con analíticas periódicas para confirmar que estamos en buen estado a pesar del cambio de alimentación, pero que esto es algo recomendable para toda la población, para todo el mundo. Consuma productos de origen animal o no lo haga. Es decir, que cada 6 meses o cada año habría que hacerse una analítica para comprobar de que estamos bien de salud. Entonces, el cambio de hábito yo creo que es una cuestión que no debería de ser preocupante en cuanto a la salud, porque, por ejemplo, en México tenéis nutricionistas de gran nivel especializadas en dietas 100% vegetales, como Sinay Morelos, que está en Cuernavaca, Lorena Herrezón, que está en Puerto Veracruz, en Ciudad de México está Verónica de la Torre, en fin, Paulina Hernández, también en Ciudad de México, en Querétaro está Mariana Montoya, gente que está especializada en nutrición, especialistas en nutrición y que han estudiado para que la gente pueda alimentarse debidamente y sin tener ningún tipo de déficit ni de carencia alimenticia con productos de origen 100% vegetales. Yo, en cuanto a la cuestión económica, la verdad es que sigo sin poder entender cómo puede ser que un plato de garbanzos pueda ser más caro que un plato de jamón o un filete de ternera. Y más cuando muchas veces lo que hacemos es enfocar el problema de la ganadería y el impacto de la ganadería en el medio ambiente, queriendo comparar la ganadería intensiva, que es el 90% del tipo de ganadería mundial, con la ganadería extensiva, cuando la carne ecológica, por ejemplo, la carne orgánica, siempre es más cara que la carne, digamos, tradicional o de industria intensiva. Entonces, lo más importante de todo cuando se habla del veganismo es poner el foco en el problema en sí, en que estamos hablando de una injusticia en donde se matan a 90.000 millones de animales terrestres, más 2 billones de animales acuáticos, y que este es el fundamento y la base del veganismo, estar en contra de una justicia. Hay un grupo opresor, que es el ser humano, y un colectivo oprimido, que es el colectivo animal no humano. Y de ahí nace el veganismo. A partir de ahí, en pleno siglo XXI, tenemos muchísimas opciones, alternativas y conocimientos al alcance de un clic para saber cómo poder ser vegano sin morir en el intento. Yo tengo casi 50 años y estoy perfectamente.
A ver, me parece muy interesante. Las posturas de ambos son absolutamente necesarias. Las agradezco. Permítanme que vayamos brevemente a una pausa para que continuemos, porque hay, por supuesto, preguntas de quienes nos escuchan, María del Carmen, Óscar. Así que acompáñenme un breve segundo. Seguimos planteando en esta primera emisión de Inmernoticias el veganismo como una alternativa para cambiar nuestra relación con el planeta rumbo a este 2022. Y yo me quedaría, antes de irnos brevemente a la pausa, con esto que nos comentaba María del Carmen sobre las alternativas, el tema de cómo replantear esta filosofía y lo que nos decía también Óscar, de a ver, el veganismo surgió tal cual de la idea de no podemos violentar a otras especies, no podemos, pues sí, tal cual, violentar a un sector solamente porque nosotros somos el opresor, el dominante, únicamente para tener pues este beneficio. A ver, ahora regresamos. Inmernoticias, primera emisión, tu diario en la radio. Continuamos en esta primera emisión de Inmernoticias hablando de veganismo. Planteamos si es o no es una alternativa para cambiar nuestra relación con el planeta, con los animales no humanos, por supuesto, entre nosotros mismos inclusive. Estamos hablando, y lo hacíamos antes de la pausa, con la doctora María del Carmen Iñárritu Pérez, nutrióloga y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, y con Óscar Sánchez, autor del libro Diario de un activista vegano y coordinador del Hogar Animal Sanctuary de Barcelona. María del Carmen, nos habíamos quedado hace unos minutos hablando de lo que implica la propia violencia contra las especies, de lo que implica la propia violencia contra el planeta, etcétera, y tomar una postura no vegana en un momento como este. Pero también a mí me gustaría preguntar, desde el punto de vista de la academia, de la nutriología, de los propios menús, que también esto nos lo estaba diciendo Óscar, ¿qué tanto acceder al veganismo como una opción de vida es algo a lo que pueden acceder las mexicanas y los mexicanos hoy en día? Y pensando en la propia crisis alimentaria que se puede esperar en los próximos meses, en la falta de tiempo debido a los muchos trabajos, e inclusive la propia precarización tanto laboral como alimentaria que se ha vivido en distintas ocasiones. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, yo creo que muchas, por ejemplo, nuestra población, el 55% de la población en México, de los hogares en México, viven bajo algún nivel de inseguridad alimentaria y con un ingreso muy bajo para tener dietas saludables, ¿no? Entonces, que el veganismo, como no consumir ningún tipo de alimentos de origen animal, es difícil para este tipo de población que tiene unas prevalencias todavía importantes de desnutrición, de baja talla. Tenemos prevalencias altas de anemia por deficiencia de hierro. Entonces sabemos que, por ejemplo, una alimentación vegana, si la podemos llevar bien, pues podemos consumir todas las proteínas que estamos haciendo combinaciones de leguminosas, nueces, semillas, sería ideal, pero nuestra población tiene muy precaria en este tipo de alimentos, y cuando ellos, si se puede, no sé, consumir bajas cantidades de alimentos de origen animal, pero que son importantes, por ejemplo, los huevos, lácteos, algún tipo de carnes, a lo mejor de pollo, de pescado, muy poco carne roja, es nutricionalmente sería adecuado para que puedan lograr una alimentación saludable dentro de una población, te digo, que tiene unos ingresos mensuales muy bajos, ¿no? Entonces, el pedir que sea únicamente de todo vegano es difícil, ¿no? Sería ideal, y para el planeta tenemos, en el 2019 salió la dieta de salud planetaria de la Comisión ICLANCET, donde sí promueve que para poder alimentar a 10,000 millones de personas para el 2050, necesitamos bajar de manera muy importante el consumimiento de origen.
¿Cuál tu punto de vista en ese sentido, Óscar? Y sobre todo, planteándolo además a partir de este diario del activista vegano, ¿cómo generar un espacio, de ser posible, donde podamos promover esta cultura del veganismo, también sin estigmatizar a las personas que hacen este consumo de carne y que de pronto se sienten fuera de la conversación, que dicen, a ver, yo quiero a lo mejor entrar, pero me siento como el victimario, me siento excluido, inclusive por eso continúan replicando este tipo de prácticas? Bueno, yo creo que, al menos en lo que fue mi experiencia, que yo siempre me había considerado durante 40 años de mi vida un gran animalista, por ejemplo, estaba en contra de la tauromaquia, de las corridas de toros, y defendía esos toros, ¿no? La vida de esos toros, y sin embargo, pues me consumía a sus madres, a sus hijas y a sus hermanas, ¿no? Comiendo filetes de ternera, lo cual era una gran incongruencia. Y fue precisamente cuando me hice vegano, cuando me di cuenta de que realmente empezaba a importarme los animales, y no durante los 40 años anteriores de mi vida, ¿no? Creo que hay que ser empáticos, y el veganismo, como decía antes, es el rechazo del uso de unos cuerpos que no nos pertenecen, de unas vidas que no nos pertenecen, que no son las nuestras, igual que hay otros colectivos opresores que oprimen. El ser humano pues oprime al resto de especies. Por eso hay un término que se llama especismo, que es la discriminación del ser humano como animal dominante con respecto al resto de especies animales, ¿no? Yo creo que cuando alguien se hace vegano es porque piensa en los animales, deja de pensar en sí mismo, y entonces lo único que hace en todo caso es buscar información para hacer, digamos, más llevadero el cambio de hábitos. Es verdad que cuando tienes unas rutinas y comer lo hacemos varias veces al día, pues a lo mejor puede parecer difícil, pero yo creo que es importante darnos cuenta de que cuando descubrimos una injusticia, y esclavizar y matar animales contra su voluntad es una injusticia porque es innecesario a día de hoy, eso se sabe, lo mínimo que podemos hacer es no seguir participando en esa injusticia. Y eso lo extrapolo a otro tipo de causas y de luchas, que cuando estamos hablando de injusticias entre humanos es mucho más fácil de entender, pero cuando lo aplicamos en la teoría sobre los animales ya parece como que nos cuesta más. Y nos cuesta más porque afecta a nuestros privilegios, los privilegios de especie. El ser humano es una especie privilegiada, dominante, y por lo tanto está sentado en el trono de los privilegios. Pero yo creo que lo más importante es, si dejamos de pensar en nosotros, empezamos a pensar en los animales, nos sería muchísimo más fácil el cambio a hacerse vegano. Yo, por ejemplo, me hice vegano viendo un documental y dándome cuenta de que durante toda mi vida había sido un incongruente y me había engañado a mí. Me había engañado a mí y había engañado a los animales, que es lo peor de todo, ¿no? ¿Qué documental era, Óscar? Cowspiracy. Un documental basado precisamente en el medio ambiente, está producido por Leonardo DiCaprio, que yo creo que todo el mundo lo conoce, y sin embargo, a pesar de no ser un documental especialmente explícito en cuanto a imágenes de granjas y de mataderos, para mí fue más que suficiente para darme cuenta de que en mi vida, mi relación con los animales hasta ese momento había sido una auténtica incongruencia. Sí, fueron muchas personas las que en su momento comenzaron a hablar de Cowspiracy como uno de los documentales más fuertes para hablar de estos temas, precisamente por ese tema de igual y no necesita mostrarte exactamente lo que está ocurriendo dentro de estas granjas, que muchas personas además hemos accedido a estas imágenes y nos hemos quedado boquiabiertos, pero Cowspiracy está mostrando un paso más allá. Va la recomendación para quienes nos escuchan, un documental estremecedor, me atrevería yo a decir, que apareció, que habrá sido hace quizá unos 10 añitos más o menos, Óscar. Efectivamente. Alrededor de unos 10 años. Sí, es un documental que a las personas que le pueda dar miedo ver imágenes explícitas, no es un documental al que se le tenga que tener miedo en ese sentido, porque es bastante llevadero. Pero tiene una información muy, muy, muy valiosa, y por el título del programa de hoy, que es la relación con el planeta, pues tiene muchísimo que ver. En realidad, la relación con el planeta está muy vinculada a nuestra relación con los animales, porque tiene una gran afectación, y por desgracia una afectación negativa. A ver, y en ese sentido, María del Carmen, preguntarte, justo partiendo de estas ideas que nos pone sobre la mesa Óscar Sánchez,
¿Qué tanto, y también para terminar, digamos, con sugerencias, con consejos para quienes nos escuchan, qué tanto realmente sí podemos mejorar a partir del veganismo? Si tuvieras que plantearnos, a ver, tengan por aquí 3 puntos, 4 puntos, los que tú quieras, para decir, por aquí pueden comenzar. Estas son las alternativas que pueden tomar para sumarse. No estamos en esta primera emisión juzgando a nadie, no estamos poniendo un prejuicio contra nadie, sabemos muy bien que hay muchas personas que más nos están escribiendo que consumen o no consumen carne, y ambas posturas estamos respetándolas, pero aquí planteamos alternativas. María del Carmen, ¿cuáles plantearías tú? Bueno, sí, yo respeto mucho a los animales y bueno, y ya el veganismo pues es una opción que no necesariamente es individual, o sea, como que pareciera que yo decido ser vegana, es una cuestión estructural. Si tuviéramos opciones nutritivas, por ejemplo, todos los productos ultraprocesados que a veces son de origen vegetal están acabando con el planeta, ¿no? Entonces, lo principal, pues, tratar de comer alimentos frescos, aumentar al doble nuestro país es un país mega diverso, tenemos gran cantidad de frutas y verduras y son de la estación y de la región, van a ser muy baratas. Entonces, aumentar el doble del consumo en México al doble de lo que estamos consumiendo de frutas y verduras, comer cereales y leguminosas, que nuestro maíz con frijol pues es una gran pareja, ¿no? De que mejora el valor nutritivo de las proteínas, tratar de incluir algunas nueces, semillas que sé que son caras, pero bueno, pueden haber opciones baratas en México, y evitar todos los productos ultraprocesados. Somos de los primeros países en tomar refrescos o tomar agua pura potable, que desgraciadamente, como digo, no es a veces la responsabilidad individual, no tenemos socialmente todas estas ventajas que hubiera bebederos en todos lados, pudiéramos acceder a agua potable sin tener que comprarla. Eso. Entonces, y tratar de consumir alimentos frescos y dejar de consumir todos estos ultraprocesados, que la mercadotecnia es brutal, ¿no? Entonces, y esos están también desgastando completamente a nuestro planeta, ¿no? Entonces, cuidar todo esto, pues sería ideal, ¿no? Y más en nuestro país, que tenemos el 75% de los adultos con sobrepeso y obesidad. Cambiar hacia una alimentación más vegetal, pues sería ideal, ¿no? Ideal, pero bueno, pues ojalá de veras, en vez de que encontremos en todos lados las bolsitas y los refrescos, podamos encontrar frutas, verduras, alimentos frescos a buenos precios que podamos tener, y bueno, y la educación alimentaria en México es muy importante, no más que somos nuestra cultura tradicional mexicana es patrimonio, ¿no? Entonces, seguir nuestra cultura tradicional mexicana sería ideal, ¿no? Que también es el respeto a la tierra, a la madre tierra, ¿no? Que siempre hemos tenido. Qué necesario escucharte, María del Carmen. Te abrazo con mucho cariño. Millones de gracias. Que tengas un gran día. Bueno, gracias a ti. Gustazo. Hasta luego. Buen día a todos. La doctora María del Carmen Iñárritu Pérez, nutrióloga y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y queremos cerrar contigo, Óscar. A ver, recomendaciones. Ahora sí que si tuviéramos que hacer nuestro propio manual del activista vegano y cómo entrar lento, rápido, como sea, pero ir entrando a esta cultura, ¿qué puntos nos dejarías? Bueno, mira, si me permites, 3 puntualizaciones muy rápidas. Una, que a nivel de salud, la propia Organización Mundial de la Salud dice que una dieta 100% vegetal es apta en cualquier etapa de la vida. En cualquier etapa de la vida, pues en la vejez, en la infancia, incluso siendo todavía un niño que no ha llegado ni siquiera a nacer, y para mujeres embarazadas. Por otro lado, a colación de lo que comentabas antes, desde el veganismo no se pretende criticar a las personas, se pretende criticar en todo caso como ejercicio de autocrítica las conductas. Todos podemos mejorar en nuestras acciones. Y por último, una cosa que yo creo que es muy importante, el veganismo no es una opción, al menos no hay que considerarlo como una opción. Igual que no se considera una opción el luchar contra el racismo o luchar contra el machismo, es una obligación moral siempre
luchar contra cualquier tipo de injusticia detectada, ¿no? Y el especismo, la explotación animal, es una injusticia totalmente detectada a día de hoy. El manual que me pedías, bueno, yo creo que una vez alguien se da cuenta de que no quiere contribuir, no quiere financiar, no quiere ser cómplice de lo que es la explotación animal, de lo que es realizar acciones o pagar por productos que conllevan el perjuicio, la esclavitud y la muerte de animales, yo creo que es súper fácil hacer el cambio. Y evidentemente una cosa muy importante, para los animales está muy bien y es importante, lógicamente, que alguien se haga vegano, porque es la manera de no contribuir a ese daño, ¿no?, hacia los animales. Pero es tan importante como el veganismo o más ser activista, porque vivimos en una sociedad donde la mayoría piensa que explotar animales está bien, porque es algo que está normalizado, nos lo enseñan en casa, nos lo enseñan en las escuelas, etcétera. Y es algo que durante siglos y siglos se lleva haciendo, ¿no?, usar a los animales para nuestros intereses. Entonces, es muy importante desde la minoría, y todas las causas nacieron desde lo individual, a través de algún liderazgo y desde unas minorías, para conseguir concienciar a la sociedad y que esto conlleve y provoque el cambio legislativo, que yo creo que es lo más importante. A día de hoy, maltratar a animales es legal, porque esclavizar animales y degollarlos en mataderos es legal. Y esto es lo que hay que cambiar desde la perspectiva legislativa. Los cambios y las urgencias de políticas públicas y de una perspectiva legislativa a nivel internacional que modifique estas prácticas. Óscar, te mando un gran abrazo y te quiero preguntar, ¿cómo te encontramos en redes y dónde encontramos este diario de un activista vegano? Pues mira, a mí en Instagram me podéis localizar en la cuenta oscar.veganactivist, y el libro desde México se puede conseguir de formato ebook en cualquier página online. Principalmente yo lo que pediría es que se intentara adquirir desde la página del santuario, al que dono todos mis beneficios como autor del libro, a la fundación elhogar.org, que es el santuario de animales El Hogar. Ahí se puede comprar el libro físico y te lo envían a casa, lo envían a cualquier parte del mundo. Y también desde la editorial Diversa Ediciones, que es la editorial que ha publicado mi libro, una editorial que, por cierto, es 100% vegana, solo publica libros vinculados al veganismo y que promueven el veganismo, diversaediciones.org, y desde ahí se puede comprar tanto físico como en formato digital. Y el físico, igual que en el santuario, se envía a cualquier parte del mundo también. Te abrazo con todo cariño, Óscar. Millones de gracias.